Bien, ahora en este video vamos a realizar una clase con la cual vamos a interactuar en cada una de las cuatro capas con el fin de poder obtener datos de una tabla de una base de datos. Entonces ahora vamos a dirigirnos a la capa de la entidad, darle clic derecho, agregar nuevo elemento y seleccionamos clase. Vamos a ponerle como nombre prueba, agregar. Acá vamos a especificar cuáles son los campos que tendrá esa clase. Comenzamos con el ID, luego campo 1, campo 2 y campo 3. Guión bajo ID de tipo entero, ID entero. Muy bien. Luego vamos a especificar el otro campo. Campo 1. Copiamos y pegamos. Este va a ser campo 2 y este va a ser campo 3. Campo 1. Copiamos, pegamos, pegamos. Este va a ser campo 2. Y este va a ser campo 3. Y aquí también. Campo 2. Bien. Solo para darle un orden voy a agarrar esta propiedad y voy a dejarla al inicio. Entonces al momento hemos creado nuestra entidad. Esta entidad se llama prueba. Bien, el siguiente paso es poder irnos a la capa del DAO. Vamos a crear otra clase, pero esta va a ser solamente para acceso a datos. Prueba DAO. Agregar. Esta capa de datos tendrá uso a las entidades, por lo tanto hay que hacer importaciones. Entidad. Muy bien. Entonces, en esta clase vamos a especificar cuál es nuestro método para poder accesar a la base de datos y poder obtener nuestros datos. Luego vamos a crear una clase que es para la lógica. Nuevo elemento, clase, lógica. Le damos agregar. Esta clase, en esta capa, vamos a hacer uso tanto de la capa entidad como de la capa DAO. Por lo tanto, vamos a hacer las importaciones. DAO entidad. Muy bien. En esta capa de datos también vamos a realizar una clase que es para la conexión. Nuevo elemento, clase, conexión DAO. Muy bien. En esta clase es donde vamos a conectarnos directamente al webconfig de la aplicación. El webconfig está alojado en la capa de la presentación. Como miramos, solamente tiene esto de información el webconfig. Rápidamente vamos a agregar
un formulario en esta capa de la presentación para que podamos realizar la conexión a nuestra base de datos. Entonces, en esta capa vamos a darle clic derecho, vamos a darle agregar nuevo elemento. Vamos a utilizar un formulario web form. Vamos a llamarle WF, por ejemplo, podemos ponerle prueba. Ok. Vamos a arrastrar un control para el manejo de datos. Vamos a utilizar un grid view dentro del div. Voy a irme al diseño. A ese grid view solamente voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle GRD simplemente. Y a ese grid view voy a enlazarle un origen de datos. Voy a seleccionar base de datos, aceptar, nueva conexión. Acá me pide el servidor, en este caso yo tengo acá ocupando SQL Server R2, SQL Server 2008 R2. Esta es mi instancia, entonces voy a ocupar este servidor, copiar, pegar la contraseña. Ustedes pueden especificarla, en este caso yo pondré la mía. Y luego selecciono mi base de datos que va a ser prueba. Si deseo puedo hacer una prueba para ver si me conecto correctamente. Está bien. Aceptar. Bien, le doy siguiente. El nombre de la conexión voy a dejar que tenga connection string. Siguiente. Por defecto me selecciona la tabla menú, entonces voy a darle siguiente. Acá en este momento se puede especificar diferente tabla, así que si a usted le aparece otra tabla ya seleccionada, eso no hay problema. En mi caso es menú. De hecho, esta tabla menú no es la que nosotros vamos a ocupar. Siguiente. Finalizar. Muy bien, pero eso no voy a ocuparlo, solamente era para que yo pudiese hacer una conexión. Ninguno. Si voy ahora al web config, ya podemos notar de que ya tengo mi cadena de conexión, y eso es lo que yo estaba buscando. Muy bien, ahora me voy a la capa de datos, me voy a conexión DAO, y acá yo tengo que escribir un objeto de tipo conexión. Este me va a pedir que haga una importación. Y yo voy a asignarle system. Configuration
Bien, nos está apareciendo import system. Entonces acá system punto voy a compilar, de hecho va a salir error. System punto configuration, entonces va a ser igual configuration punto, no es ese, system punto configuration manager punto connection string, entre comillas vamos a poner el nombre de la conexión, punto connection string. Muy bien, este es nuestro objeto para poder hacer nuestra conexión. ¿Qué nombre va acá? Es el que está en el webconfig. Doble clic, copio, copiar, me devuelvo y así yo ya tengo lista lo que es mi conexión. Voy a prueba DAO y es aquí donde yo ya comienzo a realizar mi método para poder conectarme a la base de datos. Bien, hasta aquí por este video. En el siguiente video vamos a realizar en sí lo que ya es el método y la carga de la información. Bien, ahora en este video vamos a realizar una clase con la cual vamos a interactuar en cada una de las 4 capas con el fin de poder obtener datos de una tabla de una base de datos. Entonces ahora vamos a dirigirnos a la capa de la entidad, darle clic derecho, agregar nuevo elemento y seleccionamos clase. Vamos a ponerle como nombre prueba, agregar. Acá vamos a escribir, a especificar cuáles son los campos que tendrá esa clase. Comenzamos con el ID, luego campo 1, campo 2 y campo 3. Guión bajo ID de tipo entero, ID entero. Muy bien. Luego vamos a especificar el otro campo. Campo 1. Copiamos y pegamos. Este va a ser campo 2 y este va a ser campo 3. Campo 1, copiamos, pegamos, pegamos. Este va a ser campo 2 y este va a ser campo 3. Y aquí también. Campo 2. Bien. Solo para darle un orden voy a agarrar esta propiedad y voy a dejarla al inicio. Entonces al momento hemos creado nuestra entidad. Esta entidad se llama prueba. Bien, el siguiente paso es poder irnos
a la capa del DAO vamos a crear otra clase, pero esta va a ser solamente para acceso a datos. Prueba DAO. Agregar. Esta capa de datos tendrá uso a las entidades, por lo tanto hay que hacer importaciones. Entidad. Muy bien. Entonces, en esta clase vamos a especificar cuál es nuestro método para poder accesar a la base de datos y poder obtener nuestros datos. Luego vamos a crear una clase que es para la lógica. Nuevo elemento, clase, lógica. Le damos a agregar. Esta clase, en esta capa, vamos a hacer uso tanto de la capa entidad como de la capa DAO. Por lo tanto, vamos a hacer las importaciones. DAO, entidad. Muy bien. En esta capa de datos también vamos a realizar una clase que es para la conexión. Nuevo elemento, clase, conexión DAO. Muy bien. En esta clase es donde vamos a conectarnos directamente al webconfig de la aplicación. El webconfig está alojado en la capa de la presentación. Como miramos, solamente tiene esta información el webconfig. Rápidamente vamos a agregar un formulario en esta capa de la presentación para que podamos realizar la conexión a nuestra base de datos. Entonces, en esta capa vamos a darle clic derecho, vamos a darle agregar nuevo elemento. Vamos a utilizar un formulario web form. Vamos a llamarle WF, por ejemplo, podemos ponerle prueba. Ok. Vamos a arrastrar un control para el manejo de datos. Vamos a utilizar un grid view dentro del div. Voy a irme al diseño. A ese grid view solamente voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle GRD simplemente. Y a ese grid view voy a enlazarle un origen de datos. Voy a seleccionar base de datos, aceptar, nueva conexión. Acá me pide el servidor, en este caso yo tengo acá ocupando SQL Server R2, SQL Server 2008 R2. Esta es mi instancia, entonces voy a ocupar este servidor, copiar, pegar. La contraseña ustedes pueden especificarla, en este caso yo pondré la mía. Y luego selecciono mi base de datos que va a ser prueba. Si deseo puedo hacer una prueba para ver si me conecto correctamente. Está bien. Aceptar. Bien, le doy siguiente. El nombre de la conexión voy a dejar que tenga connection string. Siguiente. Por defecto me selecciona la tabla menú, entonces voy a darle siguiente.
Acá en este momento se puede especificar diferente tabla, así que si a usted le aparece otra tabla ya seleccionada, eso no hay problema. En mi caso es menú. De hecho, esta tabla menú no es la que nosotros vamos a ocupar. Siguiente, finalizar. Muy bien, pero eso no voy a ocuparlo, solamente era para que yo pudiese hacer una conexión. Ninguno. Si voy ahora al web config, ya podemos notar de que ya tengo mi cadena de conexión, y eso es lo que yo estaba buscando. Muy bien, ahora me voy a la capa de datos, me voy a conexión DAO, y acá yo tengo que escribir un objeto de tipo conexión. Este me va a pedir que haga una importación. Y yo voy a asignarle system. Configuration. Bien, no está apareciendo. Import system. Entonces acá system. Voy a compilar. De hecho va a salir error. System.configuration. Entonces va a ser igual. Configuration. No es ese. System.configuration. Manager. Connection string, entre comillas vamos a poner el nombre de la conexión, connection string. Muy bien, este es nuestro objeto para poder hacer nuestra conexión. ¿Qué nombre va acá? Es el que está en el web config. Doble clic, copio, copiar, me devuelvo, y así yo ya tengo lista lo que es mi conexión. Voy a prueba DAO, y es aquí donde yo ya comienzo a realizar mi método para poder conectarme a la base de datos. Bien, hasta aquí por este video. En el siguiente video vamos a realizar en sí lo que ya es el método y la carga de la información.